Bien, para mí es un gusto y un honor comenzar este ciclo. Vamos a hacerlo recordando brevemente ciertos puntos fundamentales de aquella conferencia inaugural que di en la Francisco Marroquín el 25 de enero del 2012. No va a ser una repetición, pero sí un recordatorio de ciertos elementos básicos para cristianismo y liberalismo que luego se puedan expandir y desarrollar, ¿no? Me acuerdo que cuando di esta charla, el esquema fue si se podía ser un buen cristiano y un buen liberal al mismo tiempo, y para desarrollar ese tema, primero comencé diciendo, bueno, cuáles eran para mí los elementos esenciales de un cristianismo bien vivido, y en mi opinión, en primer lugar, el cristiano obviamente cree en una serie de cuestiones que tienen que ver esencialmente con lo religioso, como por ejemplo la Trinidad, la Encarnación, el pecado original, la redención, pero no cree esas cosas porque sí. O sea, no son cuestiones arbitrarias, sino que el cristiano tiene razones para su esperanza. O sea, el cristianismo no está desligado de un diálogo con la razón, donde la razón pueda de alguna manera explicar la razonabilidad, la adecuación de esas verdades sobrenaturales a la inteligencia humana, ¿no? Y por lo tanto, una segunda característica es que el cristiano, dado que tiene siempre un diálogo con la razón y un diálogo consigo mismo, está siempre preparado para dialogar con el otro. O sea, el cristiano no concibe una relación con el otro sino por el diálogo, donde da testimonio de sí mismo, esperando una respuesta, y todo desde el punto de vista de compartir esas razones con el otro. Y por lo tanto, toda coacción está excluida del cristianismo. El cristianismo nunca impone sus ideas por la fuerza, y si lo hace es una grave traición, sino que el cristianismo da testimonio de sí mismo por medio de un diálogo amable con el otro. Y por lo tanto el cristianismo tampoco nunca juzga al otro. El cristiano tiene una serie de valores, sabe lo que está bien y mal, pero nunca juzga la conciencia íntima del otro, ¿no? Y consiguientemente con esto, el cristianismo es una persona que se da a los demás, ¿no? O sea, trata de cumplir con la parábola del buen samaritano, donde uno trata de tener con el prójimo una relación de misericordia, una relación de caridad, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con ser un buen liberal, ¿no? Bueno, de algún modo hay similitudes, explicando obviamente que en el liberalismo ya no se trata de una fe religiosa, se trata de una serie de principios éticos, sociales, que se dan a nivel político y económico. Pero ¿cuáles podrían ser las similitudes? Bueno, en primer lugar, el liberal también obviamente tiene razones, lo que pasa que ya son razones que pasan por lo que la razón humana puede desde sí misma conocer, y por lo tanto el liberal también permanentemente dialoga con el otro, y por lo tanto el liberal respeta siempre la libertad religiosa, no porque sea indiferente con respecto al fenómeno religioso, sino porque sabe, igual que el cristiano, que ninguna idea puede ser impuesta por la fuerza, sino que siempre se recurre al diálogo, a la explicación, a dar razones a no coaccionar la conciencia del otro para llegar a la verdad. Eso es algo típico de la actitud liberal. Y por lo tanto, de alguna manera, el liberal es consciente de que el otro tiene lo que a mí me gusta llamar una casa existencial. O sea, el otro está rodeado por una esfera que tiene que ver con su propia intimidad, que tiene que ver con las decisiones íntimas de su inteligencia y su voluntad, y que eso no se puede coaccionar en el sentido que la puerta de esa casa existencial no se puede tirar abajo por la fuerza, no se puede violar la entrada, ¿no? Y eso tiene que ver con un fundamento justamente de un principio, si ustedes quieren llamar, de no agresión, o sea, de no penetrar violentamente en la esfera del otro. Por lo tanto, el liberal puede, si quiere, donar sus bienes, pero nunca va a llamar a la fuerza para realizar esta acción, porque ya no sería donación, sino que sería coacción, ¿no? La diferencia es que el cristiano, de acuerdo a la parábola del buen samaritano, debe donar, pero ese deber nunca tiene que ver con el sistema jurídico. El liberal lo que señala es que las personas pueden, si quieren,
ser caritativas con sus bienes, pero nunca puede venir el Estado y obligar a ello, porque eso ya es totalmente contradictorio con la esencia de la caridad, ¿no? Ahora, dichas estas similitudes, ¿cuál es entonces la relación entre el liberalismo político y económico tal como lo entendemos habitualmente en los ámbitos de la Francisco Marroquín? O sea, por un lado es el liberalismo de origen anglosajón, que se concentra luego en los debates sobre la Constitución norteamericana y a su vez dentro de los pensadores de la Escuela Austríaca de Economía. ¿Cuál es la relación de ese liberalismo como limited government con la revelación cristiana? Bueno, yo diría no directamente, porque la revelación cristiana está en el orden sobrenatural, es la revelación de aquello que es necesario para la salvación, para la redención de la persona, y esa revelación no revela directamente cuál es el mejor sistema social y político. De lo contrario, incurriríamos en un clericalismo, o sea, en la suposición de que de las Sagradas Escrituras se deriva directamente un sistema social y político. Y eso no es así, porque el orden social tiene su esfera legítima de autonomía. Por algo está la distinción entre el ámbito eclesial y el ámbito político y jurídico. Dicho esto, o sea, dicha esta advertencia contra toda forma de clericalismo, contra toda forma de suposición de que las Sagradas Escrituras son al mismo tiempo un sistema social, que es un error, no es así. Sin embargo, hay una relación indirecta entre lo que a mí me gusta llamar el judeocristianismo y el liberalismo. ¿Por qué? Porque el judeocristianismo formó parte y forma parte esencial de la constitución de la civilización occidental, del surgimiento de la civilización occidental. Julián Marías, por ejemplo, sostiene que lo que llamamos Occidente es el encuentro entre tres grandes corrientes. Roma, de alguna manera, por medio de su idea del derecho, Grecia y la razón, y el encuentro del judeocristianismo con lo grecorromano. De alguna manera, el encuentro del judeocristianismo con la razón griega constituyen algo esencial para Occidente. Lo que hoy llamamos Occidente es como una larga evolución de las ideas centrales que comenzaron a desarrollarse a partir del siglo I, de ese encuentro, de ese diálogo entre el judeocristianismo y la razón, ya no simplemente la razón griega, sino la razón griega elevada a su máximo esplendor, porque justamente esto tiene que ver con lo que decía antes: el judeocristianismo no es arbitrario desde el punto de vista racional, sino que tiene un diálogo con la razón. Es en ese diálogo con la razón hay un elemento fundamental que tuvo una importancia básica en el desarrollo de la civilización occidental, que es la noción de persona, la noción de que el ser humano es persona, tiene inteligencia y voluntad porque está creada a imagen y semejanza de Dios. Esa noción básica lentamente fue evolucionando hacia la idea de que hay una ley natural que hay que respetar, hacia la idea de que hay un deber de respetar esa dignidad de persona, y de ese respeto fue surgiendo lenta y evolutivamente la noción de el derecho que la persona tiene frente al poder. Esto obviamente no fue inmediato. Toda la patrística hasta el siglo IV comenzó a trabajar la noción de persona. En la filosofía de San Agustín hay como un esplendor de una noción de ser humano compatible con esta revelación, pero luego en Santo Tomás de Aquino la noción de ley natural tiene también un periodo importante en cuanto a su sistematización racional, y en la segunda escolástica, con autores como Vitoria, Mariana y Suárez, comienza a darse la idea de los derechos del súbdito frente al poder absoluto del rey, por el tema de la colonización, y influye luego en la noción de derechos subjetivos frente al poder. Por lo tanto, el cristianismo fue esencial, si se quiere, para que mediante el diálogo entre la razón y la fe se pudiera encontrar la noción de persona y la noción de derechos subjetivos frente al poder. Y finalmente, conforme a todo esto, la idea de mercado comenzó también a ser trabajada no simplemente como una situación histórica que fue evolucionando, sino como un encuentro entre personas que libremente ejercen su derecho al libre comercio, ¿no? Por lo tanto, ahí la relación entre cristianismo y mercado no es que del judeocristianismo se derivan los principios de la economía, pero sí se deriva una antropología de la economía. Esto es, que aquellos que están intercambiando bienes y servicios en el mercado son personas inteligentes, libres, alertas, con capacidad de creatividad,
Esto influye notablemente en la noción de mercado como proceso, en la noción de entrepreneurship, en la noción de creatividad empresarial. Así que yo diría que desde este punto de vista están planteadas las cuestiones básicas para desarrollar luego sistemáticamente, punto por punto, la relación entre cristianismo y liberalismo en el orden político, con la idea de derechos de la persona frente al poder, en el tema económico, en la idea de cuál es la antropología que fundamenta la idea de mercado, y también afirmando que, por último, para cerrar, que este liberalismo del que estamos hablando es la tradición anglosajona del limited government, que luego evoluciona hacia la tradición institucional norteamericana, y que nada tiene que ver, obviamente, como bien señaló Hayek, con ese racionalismo continental, antirreligioso, que se da en algunos pensadores de la Revolución Francesa, y que tanta confusión ha traído con respecto a este tema de cristianismo y liberalismo. Bien, yo diría que como para comenzar, esta es la síntesis que propongo. Bien, entonces con esto hemos concluido esta primera introducción. Como ustedes pueden ver, el eje central es que cristianismo y liberalismo, si bien se encuentran en dos niveles diferentes, natural y sobrenatural, no por ello tienen que ser contradictorios. Hay una influencia indirecta del judeocristianismo en las ideas básicas del liberalismo político. Creo que con esto quedan planteados los próximos encuentros y realmente, bueno, los invito a verlos. Sé que los profesores que van a venir son excelentes, así que esperemos que con esto tengamos mucho para dialogar sobre este tema. Gracias.